comenzar por decir con toda claridad que la crisis de la pandemia, por supuesto que reconocemos es una crisis sanitaria, pero sin duda se ha convertido en países de ingreso medio-bajo como Colombia en una gran crisis social. Colombia ha tenido años de mayor nivel de pobreza y pobreza extrema a los que padecemos hoy, pero nunca Colombia había tenido un salto de tal magnitud de la pobreza y la pobreza extrema. Millones de colombianos, 35 a 42% el aumento de la pobreza en solo el año 2020. Eso no tiene antecedente. Ministro y queridos amigos del gobierno, reconocemos el enorme reto fiscal que exige el manejo económico y macroeconómico del país, pero tenemos que tener absoluta claridad. El problema principal que afronta el país hoy es el problema social. Por eso, desde el Centro Democrático, desde el año pasado, estamos pidiendo la ampliación del ingreso solidario. Desde el año pasado estamos pidiendo que se aplique la matrícula cero con mayor avance, con mayor velocidad. Por eso nosotros creemos que es necesario llevar el subsidio de la nómina que ha permitido sostener a más de 4 millones de trabajadores formales en Colombia hasta donde más se pueda, y si es necesario hasta diciembre de este año. Por eso nosotros creemos que tenemos que aplicar incentivos y todas las modalidades necesarias para motivar la generación de empleo en todos los segmentos sociales, pero principalmente en aquellos menores de 30 años, donde precisamente ha habido un desempleo estructural mayor. Pero nosotros no podemos desconocer los avances en los que venía el gobierno del presidente Duque antes de la pandemia. Aquí se ha dicho, y siempre tratan de confundir a la opinión pública con el cuento que es que el presidente Duque le entregó beneficios a los colombianos más pudientes en la reforma del 2018 ratificada en el 2019, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Esa reforma creó un impuesto al patrimonio. Esa fue la reforma que creó el impuesto a los dividendos, que tengo que decir, no deroga esta reforma. El impuesto a los dividendos se mantiene. Eso hay que decírselo a los colombianos. Esa reforma sí redujo los impuestos a la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, precisamente para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo. Y sí que lo estaba cumpliendo. Lo que pasa es que nos llegó la crisis económica, sanitaria y social más grande que ha tenido la humanidad en el último siglo. Y por eso, hoy nos toca revisar algunos de esos aspectos, pero sin afectar el crecimiento económico estimulado precisamente por el sector privado, por el consumo de los colombianos y por la lucha a la pobreza y la pobreza extrema. Es precisamente lo que estamos haciendo. Y yo también lo tengo que decir con toda claridad, no es un aumento exagerado de impuestos a las empresas. Porque desde el año 2018 se creó un mecanismo para formalizar a micro y pequeñas empresas que hoy han logrado formalizar a 36.000 de esas pequeñas con tarifas que van desde el 1,8% al 13%, dependiendo del tamaño y del sector de la economía. Ese impuesto simple ha generado más de 150.000 millones de pesos de ingresos anuales, y en eso hay que profundizar. Pero también hay que decir, la tarifa del 35%, que es la única tarifa que se sube en esta nueva reforma, es una tarifa muy inferior a la que había antes de la llegada del gobierno del presidente Duque, que era del 41%. Eso también hay que decirlo con toda claridad. En el balance final hay un gran alivio, pero que además ha generado mayor recaudo, porque ha habido una contundente lucha contra la evasión y el contrabando por parte de la DIAN, en medio de un contexto difícil, precisamente por la cantidad de narcotráfico que afecta a Colombia, y ese es un cáncer que produce contrabando y corrupción y, por supuesto, evasión y elusión. Pero quiero decirle, señor ministro y queridos colegas,
que yo voy a defender de todas formas un sector de la sociedad que requiere tener una voz aquí en el Congreso de la República. Y ese sector que quiero defender es precisamente los colombianos de más de 65 años que no lograron pensionarse y que hoy reciben una transferencia directa que se llama Colombia Mayor, pero que todavía requiere profundizarse. Buscaremos la fuente de recursos para financiar que 2 millones de adultos mayores en Colombia puedan recibir por lo menos 120.000 pesos mensuales. Y una última cosa, señor presidente. No ha habido en los últimos años una reforma que ha afectado más a la economía, que haya hecho más daño que el paro, que precisamente le costó a la economía colombiana 15 billones de pesos y que al mismo tiempo encareció los productos de la canasta básica familiar. Muchas gracias, presidente.